bienvenidos todos bienvenidos. ¿Sí? Los que están de regreso, bienvenidos. Los que nos visitan, bienvenidos. Miren que Dios está apuntando a algo, y yo le decía en estos días y se estoy recordando a los líderes, Dios está apuntando a algo, y lo que Dios está apuntando es que la iglesia regrese a ese estado donde Él quiere que esté. Se llama relación, intimidad con Él. Luego el resultado de todo eso es que la iglesia va a ser bendecida en el área o en las áreas en las cuales el Señor ha venido diciendo que va a bendecirla. Pero una vez más, el Señor está apuntando a lo mismo, ¿sí? Que regresemos a su presencia antes de pedir, antes de disfrutar de su presencia. Mire que el domingo pasado usamos un pasaje en el capítulo 1, libro de los Hechos, donde decía que estando juntos, y hablamos acerca de esa frase, de esa palabra, estando juntos, y cómo la aplicamos en la iglesia, para la iglesia también. Así que vamos a continuar ahí en el mismo pasaje. Vaya conmigo al libro de los Hechos. En el capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Ahí continuamos lo que dejamos el domingo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y ese pero que dice en el versículo 8 tiene un valor grande, que ya lo explicamos hace unos domingos atrás, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a continuar ahí entonces, que es la inquietud que el Señor nos ha venido mostrando, inquietándonos acerca de eso, ¿no? Vamos a hablar entonces la preocupación de Jesús por aquellos que habían creído. Recuerden que el pasaje dice que los que se habían reunido, y los que se habían reunido eran las personas que se habían convertido, las personas que habían tomado una decisión o que habían hecho una decisión de fe. Eso era el grupo que se había reunido y que los había reunido, esa hermandad, en familia, como hijos de Dios que ya eran. Ahora encontramos un grupo de personas reunidas, pero que están inquietos. Un grupo de personas que tienen inquietudes, así como nosotros hoy día, que tenemos muchas inquietudes, ¿cierto? Pero que, déjeme decirle aquí una cuñita, ya el Señor ha comenzado a abrir las puertas, ¿oyeron? Esa es una cuña, no se las voy a cobrar. Entonces, ¿qué? Dice que estaban reunidos, eran personas cristianas, quiere decir entonces que ya Jesús le estaba hablando a personas que se habían convertido. Ese grupo en su mayoría se había convertido al Señor, ¿sí? Entonces quiere decir que le está hablando a gente que ya eran sus hijos. Y si estaba hablándole a gente que eran sus hijos, quiere decir que hoy nos está hablando a nosotros que también somos sus hijos. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? O usted es nieto, o sobrino, o qué más, dígame otro ahí. O primo hermano, nieto, primo hermano de Jesús. No, cierto que no. Entonces, se había reunido ese grupo. Y allí, y recuerde que el domingo hablamos de la conversación que tuvo Jesús con ellos. Y aquí entonces viene la pregunta que ellos hicieron a Jesús. Y le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren que en el capítulo 1
bueno, en los versículos antes y en el libro de Lucas, hubo una promesa. La promesa era la llegada del Espíritu Santo, ¿cierto? Y usted conoce bien eso, que habla de la promesa y habla, sí. Y aquí Jesús le sigue hablando de lo mismo. Sin embargo, la preocupación de ellos no era el estado espiritual en que se encontraban. No. La preocupación de ellos era el estado social o político en que se encontraban. Ahí la razón por la cual ellos hacen la pregunta. Y con la respuesta que Jesús le da, más adelante en el verso que leímos, ¿sí?, le está diciendo que la preocupación de Jesús no era su estado político o social. Primero, porque ya eran unas personas que se habían convertido. Por lo tanto, ¿sí?, ahora la preocupación de Jesús es su estado espiritual de ahí en adelante, y que era un grupo muy importante, porque más adelante vamos a mirar que la iglesia comienza ahí. Miren lo interesante que era este grupo de personas, porque la iglesia iba a comenzar ahí. Y miren entonces que ellos le están diciendo: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Sí. Y ellos entonces estaban preocupados por eso. Y yo creo que bien preocupados. Yo creo que bastante preocupados. Ahora miren. Sin embargo, yo estaba mirando lo que estaba pasando allí con ellos, en el sometimiento que tenían a Roma, pero también estaba haciendo una comparación con el pueblo de Israel, cuando el pueblo estuvo esclavo. Y lo que estaba mirando era que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, estaba siendo más maltratado que ellos. Sin embargo, la preocupación entonces de ellos es situación política social que estaban viviendo. Y Jesús entonces tiene que decirle algo a ellos, ¿sí? Y le dice, más exactamente en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, le está diciendo: ¿sabes qué? Eso que ustedes están viviendo, eso solo Dios sabe cuándo va a hacer la obra. Pero hay algo que yo quiero tocar más adelante, ¿sí? Y le estaba diciendo con eso, ya eso es cuestión de Dios. Lo que ustedes están viviendo políticamente y social, y eso es cuestión de Dios también. Entonces, yo decía, los discípulos estaban preocupados más por esa parte que por la parte espiritual. Y la pregunta entonces en esta mañana: ¿qué es lo que más me preocupa a mí como un hijo de Dios que todavía estoy aquí en la tierra, y más exactamente en Los Palmitos? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Sí? Su estado espiritual, aunque de pronto si le colocamos o le metemos un poco de lógica a esto, usted tiene que preocuparse por la economía, por la salud, por la parte emocional, y eso es correcto. Pero exactamente, ¿será que eso que le preocupa está apagando la parte espiritual? Es tanta la preocupación de eso que le lleva a apagar un poco la parte espiritual. Hace un buen rato, ¿no?, el hermano Julio compartió en un ayuno, estamos en un grupito pequeño, lo que era ser discípulo de Jesús. Yo no sé si se acuerda, el verdadero discípulo de Jesús. Y ahí está bastante, ¿cierto? Algo bastante duro, ¿cierto?, para nosotros cumplir. Entonces, miren que ellos estaban preocupados, pero no estaban preocupados
por lo que iban a recibir y que de ahí en adelante lo que iba a pasar con su vida en general. Porque esto del Espíritu Santo iba a cambiar sus vidas. Y ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en ¿qué? Una vez más, en la situación política, social que tenían en ese momento. Entonces, iglesia, y miren que Dios, ahora, yo le decía a los líderes, y yo se los he repetido varias veces, que miren lo que está pasando en la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo, lo que se está viendo, ¿cierto? Y eso preocupa, sí, pero además de eso a mí me preocupa la economía mía, me preocupa la salud. Y si esa preocupación no me está quitando el deseo de orar, pero no orar para que el Señor me saque de la situación en que estoy viviendo, sino de orar porque yo quiero tener un acercamiento con Él, porque yo quiero tener una intimidad con Él. Y miren la gran diferencia. Si yo oro por eso, entonces que creo que es lo que está tratando de apuntar a Dios con eso. Entonces miren que cuando hay algo que está por encima, sí, bueno, podemos llamarlo hasta que se convierte en un ídolo, ¿no? Repito, sin dejar de preocuparse por las cosas que necesita, pero que no sea eso lo que le lleve a dejar de orar, de leer de la palabra, a dejar de congregarse. Porque ahí entonces cambiaríamos en los papeles, según nos muestra la Biblia. Entonces ellos no estaban preocupados por lo que iba a suceder de ahí en adelante. Ellos no estaban preocupados deseando que se cumpliera la promesa para luego salir a llevar a cabo la labor que se les había encomendado. Recuerden que esto hace parte de la gran comisión también, lo que se les había encomendado. Ellos no estaban pensando, no estaban preocupados por eso, porque la promesa se cumpliera y que iba a servir. La promesa, cuando se cumpliera, iba a servir, y yo lo diría así, y de pronto en amplio, le iba a servir para el resto de su vida. Cuando la promesa del Espíritu Santo se cumpliera, eso le iba a servir para el resto de la vida y aún la vida eterna. Miren lo interesante que era el prestarle atención en ese momento a ese estado en el cual Jesús también estaba preocupado. Y sabes, mi hermano, que la iglesia también iba a comenzar a ser una iglesia organizada de ahí en adelante. Miren lo interesante que era y por qué Jesús estaba preocupado por ellos. Porque aún la iglesia organizada iba a comenzar ahí. Sin embargo, ellos están pensando algo diferente. De pronto, mis hermanos, por la falta de experiencia que ellos no habían vivido con relación al Espíritu Santo, les llevó a eso, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que ellos entendieron todo esto diferente. ¿Sabe por qué? Porque aún sin el cumplimiento de la promesa, la iglesia no iba a comenzar a ser organizada. Porque si usted mira el libro de los Hechos, ahí comienza la iglesia organizada en sí. De ahí en adelante. Miren lo interesante que es lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, y la iglesia iba a comenzar ahí, pero no iba a ser cualquier grupo, no iba a ser un grupo más dentro de la sociedad, no iba a ser un grupo más dentro de donde ellos vivían. No, era un grupo diferente. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia iba a comenzar, y la iglesia iba a comenzar con lo que dice el verso 8. Pero recibiréis poder. Lo que quiere decir es que la iglesia iba a comenzar con el poder del Espíritu Santo.
Y de eso hablamos hace como un mes atrás, que la iglesia tiene poder. La iglesia no iba a ser otro grupo más, sino un grupo que iba a ser respaldado, un grupo que se iba a dejar a ver. ¿Por qué? Por lo que iba a suceder de ahí en adelante. Tanto así que el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos, hubo gente que quedó impactada por lo que escucharon, por la forma como hablaban los diferentes dialectos, idiomas que hablaban entonces. Miren que desde ahí ya la promesa de Dios comienza a cumplirse con este grupo. Lo que estamos diciendo en esta mañana, mis hermanos, es que es tan interesante, es tan importante, es clave, es esencial que el Espíritu Santo siga fluyendo en la iglesia. Y no hablo de este lugar, hablo de usted. Pero una vez más, ¿qué es lo que le preocupa? Y miren que viene un mes de diciembre, ¿cierto? Y yo no sé a quién se le ocurrió la idea que en diciembre hay que comprar ropa nueva. ¿A quién? ¿Ustedes descubrió quién que fue el de eso? Para yo regañarlo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Que la preocupación aumenta, ¿sí o no? Ahora, no estoy diciendo que no compre ropa nueva. Compre toda la que pueda y estrénela. ¿Sí? Y si le sobra algo por ahí, deme a mí que yo también estreno. ¿Sí? Entonces estamos en un mes donde vienen las preocupaciones, ¿sí o no? Y si usted tiene niños, más todavía. Bueno, en el caso mío ya yo estoy viejito y me pongo la misma, ¿no? Ya no me afecta si tengo o no tengo, ¿no? ¿Sí? La kitipón, eso no afecta a nosotros los viejitos porque ya pasamos por ahí también, ¿cierto? Pero los que tienen niños, ¿sí o no, Tere? Tere tiene 3 niños, uno mayor, el otro... ¿Sí? Y el mayor es el que molesta más, ¿cierto, Tere? O sea, hace mucha pelea ahora que lleguen de Jehová. ¿Ah? Oiga, sí, este es el mes, yo no sé, hermano Julio, este mes yo creo que es donde más se gasta, ¿sí o no? Donde más se gasta. Miren, hasta los manteles cambian. ¿Qué tiene que ver los manteles con estrenar, no? Pobre bolsillo. Bueno, estamos metiendo una cuña aquí. ¿Ah? Sí, pero es por la preocupación, mis hermanos. Si usted no tiene un empleo, ¿qué hace? Vende la puerca, empeña las cadenas, ¿qué más? Si no tiene cadena, algo hace. Estamos hablando de la preocupación, ¿cierto?, que tenemos y que hoy día, ahora no estoy diciendo que eso es malo. No, siempre y cuando usted conserve su relación con Dios. Entonces, esta era la preocupación. Ahora la iglesia comenzaba con poder. La iglesia era una iglesia que iba a tener el respaldo, el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia jamás podrá tener la victoria. Pero ¿sabes lo bueno? Que sí lo tenemos. Por lo tanto, yo soy un hombre victorioso. Dígase así, dígase el nombre. ¿Cómo llama usted? David es un hombre victorioso. Eso. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo está en nosotros o está sobre nosotros. No sé. Pero, y por lo tanto, entonces, yo debo ser una persona victoriosa porque el Espíritu Santo está en mí. Siempre y cuando, además le agregamos, hay una relación Dios y usted. Porque Él puede estar ahí. Pero depende si se mueve o no se mueve. Mire que el Espíritu Santo no se mueve si usted no le permite.
si usted no vive una vida que agrade a Dios. Y yo creo que eso es lo que de pronto nos está haciendo el daño. Sin el poder del Espíritu Santo, y Dios sabía eso. Por eso Dios, cuando va a comenzar la iglesia, lo que primero que hace, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque Dios sabía que era con el Espíritu Santo que esto iba a caminar. Mire, y ya ha caminado. Ya son poquitos los lugares donde falta que haya una iglesia, que se predique el Evangelio, porque hay muchas formas de hacerlo hoy día, ¿sí? Entonces, el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no hay crecimiento numérico o espiritual o económico o social. No. Y los discípulos no entendieron que desde ahí, ¿sí?, de la promesa que se iba a cumplir, les iba a cambiar la vida. Y por eso ellos estaban preocupados más por salir de la esclavitud en que estaba de los romanos. Entonces yo decía que la iglesia iba a comenzar, pero iba a ser una iglesia dirigida, guiada, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Ahí la razón, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Ahí la razón, porque hay un mensajito predicado ahí. Si usted mira, ha leído eso, hay un mensaje predicado, ¿cierto? ¿Y qué dice el verso 41? ¿Quién me hace el favor? Con voz así de trompeta. 2:41, ¿qué dice? Oiga, esa era la iglesia que había comenzado. Un mensajito sencillo. Si usted mira el mensaje, no tiene sino relatar lo que pasó con Jesús. Ese es el mensaje que predica. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Y yo me estaba mirando yo mismo. Yo tengo 40 y tantos años de ser cristiano. Y no me he ganado eso. Y este señor, con una sola predicación, en un solo día, ¿se ganó cuánto? ¿Cuánto se ha ganado usted desde que se convirtió? Eso como que me confronta también. Entonces miren, ahora vemos lo que estamos diciendo: una iglesia con poder, sí, solamente con predicar la palabra. Allí dice que se añadieron 3,000 personas. Oiga, qué crecimiento numérico enorme. ¿Por qué? Porque la iglesia ya estaba siendo guiada, respaldada con el poder del Espíritu Santo. Pero además de eso, miren lo que sucedió con la iglesia, cómo comenzaron a vivirlo. Vaya conmigo al verso 43 del mismo capítulo 2. Del 43 al 47. Miren cómo comenzó entonces la iglesia a entender, y miren, mis hermanos, todo eso lo hizo el Espíritu Santo. Todo eso lo hizo el Espíritu Santo. Dice: sobrevino temor a toda persona. Ese temor tiene que ver también con ¿qué? Con respeto. Aquellos que no respetaban a Dios comenzaron a hacerlo. Aunque hubo otro grupo que decía: no, esos están borrachos. Esos tomaron... Oye, ñeque, ¿qué más barato es? Ñeque, ¿qué más barato es? ¿Ah? Vino temor. Oye, miren lo que hace el poder del Espíritu Santo. Vino temor, respeto. Además de eso, dice: muchas señales, muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? ¿Por quiénes? ¿Y quién eran los que estaban reunidos? Ese grupo. Entre ellos estaba ese grupo. Y vino el Espíritu Santo y los tomó. Ahora eran usados para hacer ¿qué? Estamos diciendo entonces que la iglesia tiene que volver a eso. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted, hablo de mí. Yo tengo que volver a eso. No que los milagros sean la prioridad, no, pero hacen parte
del evangelio completo. Los milagros hacen parte del evangelio completo. No sea que la gente venga a buscar el milagro y se vaya. No, estamos diciendo es que los milagros sean para confirmar el poder del Señor, el respaldo del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos. Y esto de juntos tiene que ver también con ese grupo. Eso de estar juntos, vamos a retomar lo que decíamos el domingo pasado, tiene que ver con la alegría que se sentía cuando veía al hermano. ¿Sí? La alegría que sentía. Y que debe ser la misma alegría cuando yo veo a un hermano. Así de pronto sea el que se convirtió ayer o sea el más viejo de la iglesia. Pero debe producir alegría, ¿no? Porque es el mismo Espíritu Santo. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas. 45, vendían sus propiedades, sus bienes los repartían. Estamos hablando de qué? De un grupo de personas que se ayudaban unos a otros. ¿Sí? Se ayudaban unos a otros. Además de eso dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Miren lo interesante que es el reunirse. Y la Biblia manda eso, ¿no? Lo interesante que es reunirse cada día en el templo. Pero además de eso, partían el pan en las casas, ¿cierto? Se invitaban unos a otros. Bueno, en aquel entonces era pan, miel. ¿Qué más comían? Más o menos eran los alimentos de ellos: pan, ¿cómo es? Miel, pescado, ¿cómo? Y cereales, sí, cereales, sí, cereales. ¿Sí? Que usted me invite a mí, yo lo invite a usted. Usted me invita a comer pescado, yo lo invito a comer espaguetis. Jugo de auyama. Eso. En las casas comían juntos. ¿Y qué es lo que dice? Con alegría y sencillez de corazón. Pero hay varias cosas ahí que, bueno, el tiempo no nos da para explicarlas. Pero ahí estaba la iglesia que comenzó con un grupito que estaba reunido. ¿Sí? Pero hay más, 47. Alababan a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. El pueblo lo reconocía como quienes, como hijos de Dios. Y dice aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, miren, ¿qué es lo que busca Dios? Que volvamos ahí. Ahora, no vamos a esperar que el Espíritu Santo venga otra vez y se muevan estas paredes No, porque ya está en usted. Ahora hay que dejarlo que fluya. Y una manera de dejarlo que fluya es con nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir debe parecerse a Cristo, como está aquí escrito. Si yo no me parezco a Cristo, no me van a reconocer como tal. Y no estoy hablando de físico, estoy hablando de actitudes, de carácter, de todo eso. Yo tengo que parecerme a Cristo. ¿Sí? Y analícese en esta mañana si usted se parece a Cristo. No se mire al espejo porque no se va a parecer. El espejo no le va a decir. O le pregunta espejito, espejito, ¿me parezco a Cristo? No le va a decir tampoco. Pero mire su andar y compárelo con lo que dice la palabra. Y compárelo con la vida de Cristo. Es más, yo les recomendaría, cuando vaya a hacer algo, pregunta ¿qué haría Cristo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿cuál sería?
Bueno, usted va a hablar con alguien, va a arreglar algo con alguien, ¿cierto? De pronto hubo un disgusto y va a arreglar algo con alguien. La pregunta es, ¿cómo lo haría Cristo? Aunque Cristo no discutió con nadie. Es una manera de decir eso. Entonces, Dios está buscando que la iglesia vuelva. Pero además de eso, miren lo que pasó. Dice que hacían señales y vamos a ver una de ellas. Vamos a ver una de ellas. Vaya conmigo al libro de los Hechos capítulo 3. Ahí está un milagro, ¿cierto? Y no se lo voy a leer porque usted se lo sabe. Creo que se lo sabe, ¿no? Y si no se lo sabe, se lo voy a dejar de tarea. Pedro y Juan iban a la oración. Quiere decir entonces que ellos tenían un buen hábito de orar. Y en aquel entonces lo hacían 3 veces en el día. Bueno, ellos iban a orar. Tenían ese buen hábito de orar. Nosotros también debemos crear ese buen hábito para orar. Pero también dice que iban juntos. Iban juntos. Ellos iban juntos. Oraban juntos. Quiere decir entonces que hay momentos donde necesitamos tomar a un hermano y juntarnos para orar por un propósito específico. Sí, y lo tenemos a ese hermano. Dice el relato entonces que había allí un hombre cojo de nacimiento que era llevado y lo ponían en la entrada del templo. Y miren qué pasaba. No lo llevaban ahí para que escuchara la palabra. No lo llevaban ahí para que cantara. Porque en aquel entonces estas personas con este problema físico no les permitían entrar en el templo. No podían entrar al templo. Entonces lo llevaban, lo dejaban ahí, pero el propósito era pedir limosna para que alguien le diera. Dice que Pedro y Juan, ¿sí?, lo vieron y fijaron en él los ojos, o sea, en otras palabras, se quedaron mirándolo. De tantos que había, se quedaron mirándolos a ellos. Y aquí hay algo que quiero que miremos en ese instante, ¿no? Cuando Pedro y Juan se quedan mirándolo, ya sabían que Dios iba a hacer un milagro en él. Por eso, lo que sigue de ahí en adelante, ellos lo dicen con tanta confianza. No fue emoción. No fue emoción. ¿Cierto? Por eso hay predicadores, y usted de pronto ha escuchado por la radio o ha visto, que dice aquí Julano, aquí está Julano, es más, hasta los vestidos lo saben. Julano vestido así, así, así. Porque hay una relación entre Dios y ellos. Y Dios le dice todo eso. ¿Sí? Esa es la iglesia que el Señor apunta. A esa es la iglesia. Y eso a mí me tiene inquieto. Sí, porque yo soy iglesia del Señor. Se fijaron y se quedaron mirándolo. Y él entonces esperando. ¿Sí? Porque él les dijo, míranos. Y yo creo que este muchacho que estaba ahí en esa condición se alegró. Porque es posible que todo el que pasara por ahí, en vez de darle algo, y si se lo daba como sucede hoy día, ¿no? Sí, usted ve que está una persona ahí que tira la moneda, no con muy buenas ganas, en fin. Y yo creo que este muchacho también. Y de pronto alguien le dice, mírenos, yo creo que es una alegría enorme para ellos, o para él, de parte de estos dos hombres de Dios. Que alguien se detuviera a atenderlo, a hablarle, a estar un momento con él. Eso fue de gozo, de alegría. Sin embargo, ahí en eso, él está esperando que ellos le den algo. Ahora, Pedro le dijo, no tengo plata. Oiga, se quedó mirando, míralo. Oiga, no tengo plata. ¿Cómo haría? ¿Qué cree usted que pensaría? Nada más le dijo, quédame mirando, míranos, no tengo plata.
¿Ah? ¿Qué haría, maestro? ¿Ah? Oye, eso es serio, ¿no? No tengo plata. Ay, entonces, ¿para qué me mandaste a mirar, pues? ¿Ah? ¿Para qué me tienes? Sí, no tengo plata. Pero ¿sabes qué? Este hombre estaba acostumbrado a recibir una moneda, ¿sí? Y cuando Pedro le dijo, no tengo plata, ¿sabes qué? No te voy a dar una moneda. No es una moneda que te voy a dar, pero hay algo mejor que te voy a dar, ¿sí? Y que viene en nombre de, y ahí utiliza el nombre de Jesús. ¿Cierto que es interesante? Ese fueron de aquel grupito que estaba allá junto y que Jesús le dijo, quédense ahí, lo que predicamos el domingo pasado. Ahora está ahí, ¿sí? Y miren que Pedro no le dijo, no tengo plata, se acabó, no hay solución a esto. No. ¿Sabes qué? Ese hombre ese día recibió algo diferente a lo que estaba acostumbrado a recibir. Y que todo el mundo pasaba, bueno, una manera de decirlo, ¿no? Todo el mundo pasaba a orar. Todos los días pasaban a orar y él ahí. Pero ese día recibió algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero tengo algo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esa fue la iglesia que el Señor dejó. Esa es la iglesia que usted y yo debemos volver. Sí, pero no se quedó ahí. No le dijo, levántate y anda, sino que fue, lo tomó por la mano y lo levantó. ¿Y sabe cuándo se le afirmaron los tobillos? Cuando él lo agarró. Se le afirmaron y hubo el milagro. La pregunta es, ¿eso es difícil para la iglesia del Señor? ¿Sabe que yo estoy preocupado por mi propia vida espiritual? Porque yo soy iglesia y esto me habló fuertemente, ¿sí? Porque me mandan a buscar para orar por un mal de ojo. Y eso es todo. Y un mal de ojo lo saca hasta una señora con un retoñito, ¿sí o no? Sí, sí, no, sí. ¿Se acuerdan que hay unas señoras que sacan el mal de ojo con un retoñito? ¿Ay? Hermano Lemo tiene más experiencia con mataratón. Sí, y yo estoy preocupado por eso porque, miren, no me mandan a buscar ahora por un paralítico, sino ¿cómo es que? ¿Cómo es? Un mal de ojo. ¿Ah? Falta que yo vaya con retoñito también, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. No, es preocupante, mi hermano, es preocupante, por lo menos para mí, ¿no? Y que el Señor quiere que volvamos ahí. Miren, yo le contaba a los líderes, esa fue una experiencia que tuve ahora que estuve de vacaciones. Venía de viaje de un lugar para otro, más o menos de 3 horas, y usted sabe que siempre hay lo que llaman retorno. Y cuando pasaba un retorno, el Señor me hablaba, hay que volver, hay que volver. Y aquí vienen estos dos mensajes, el domingo y el de ahora. Hay que volver, pero volver es que a la iglesia que el Señor dejó aquí en la tierra. Ahora, nosotros esperamos bendición, sí, sí, y yo estoy seguro que el Señor nos va a bendecir, yo estoy más que seguro de eso. Y ya he escuchado por ahí, Señor, abriendo puertas. Pero ¿qué tal si toda la iglesia nos colocamos en esta posición? ¿Sí? Entonces, ahora le dice, lo levanta. Eso también tiene otro mensaje, ¿no? Lo levanta, hay el milagro. Pero además del milagro, hubo otro regalo grandiosísimo para este hombre. Por primera vez pudo entrar al templo y alabar a Dios. Escuché eso.
no solamente un milagro físico, ahora este hombre pudo entrar en el templo y alabar a Dios. Y no solamente eso, ahora, mis hermanos, es un hombre de testimonio que hasta hoy yo lo estoy contando el testimonio de él para la gloria del Señor. Ahí quiere el Señor que volvamos. Ahí, como iglesia de él, Señor. Dice que lo tomó de la mano, lo levantó y ahí sucedió el milagro. Sencillo. Entonces, es la invitación a volver ahí, a parecernos a Jesús. No físicamente, porque nunca voy a dar, yo nunca me voy a parecer a Jesús físicamente, ni Él se va a parecer a mí tampoco, pero sí espiritualmente. Colóquese de pie ahí.